Sobre todo en los futuros, de un poquito más ya del 1% en el conjunto de Europa. En 9 minutos empezará a cotizar el mercado, pero buscamos el medio y largo plazo, además de una de las zonas que ahora mismo, después de conocer además los datos de balanza comercial esta mañana, Asia están centrando más la atención, viendo cómo puede desarrollarse en este nuevo ecosistema de negocio. Está con nosotros Beatriz Rodríguez San Pedro, gestora de ventas de Fidelity. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, buenos días. Está también con nosotros Carlos Capella, director de distribución de Federated Maze para Iberia. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Y Fernando Luque, editor de Movistar en España. Bienvenido. Gracias. Bueno, ¿cómo veis o qué oportunidades veis en Asia en este contexto de mercados tan complicado en general, pero con Asia también en el foco? ¿Qué debemos o qué debe el inversor tener en cuenta para posicionar sus carteras en Asia, Beatriz? Pues nosotros en general estamos bastante defensivos con este mercado tan convulso que estamos viviendo, ¿no? O sea, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, los confinamientos que estamos viendo precisamente en China, crecimientos menores, inflaciones mayores, y al final pues todo esto nos plantea un panorama complicado. Pero es verdad que estamos sobreponderados en lo que es nuestra visión general macroeconómica, estamos sobreponderados en Asia. Y las principales tendencias que vemos ahora mismo yo destacaría tres. En primer lugar, la reglobalización, que no tanto desglobalización, que es lo que se empieza a hablar de que todos los países intentan ser cada vez más autosuficientes. Nosotros lo que creemos es que la pandemia lo que ha generado es precisamente una reglobalización. Es decir, oye, si China me cierra todas las puertas y no puedo permitirme que la mano de obra esté trabajando en el día a día, tendré que buscarme una alternativa en mi cadena de suministro en otros países, ¿no? Entonces estamos viendo cómo, por ejemplo, la región ASEAN se beneficia de todo esto, que es Tailandia, Indonesia, toda esa región. Luego también esto ha desembocado en una mayor automatización, que también podría ser otra de las oportunidades que vemos ahora mismo. Si tengo que prescindir de mano de obra humana, vamos a ver cómo puedo automatizar los procesos. Y por supuesto el conflicto entre Rusia y Ucrania también ha puesto de manifiesto el tema que hemos hablado tú y yo muchas veces de energías renovables, ESG y todo esto, principalmente por el tema de descarbonizarse, pero también por seguridad nacional, al fin y al cabo, ¿no? Dejar de depender energéticamente de algunos países. Entonces, estas serían las tres principales tendencias que yo destacaría ahora mismo en el mercado asiático. Carlos. Bueno, en nuestro caso vamos en línea un poco con lo que comentaba Beatriz, pero lo que nos ocupa o nos llama un poco más la atención es la posibilidad de encontrar compañías bastante atractivas. Las valoraciones están ahora en niveles muy atractivos, tienes una parte importante del mercado cotizando por debajo de una vez libros, PERES en algunos casos por debajo de dobles dígitos y compañías de calidad, ¿no? Todo lo que ha hecho China y toda la parte regulatoria que está implementando pues da una vuelta importante al mercado y puedes encontrar oportunidades interesantes. En cuanto a la región, sigue creciendo, no va a crecer tanto quizá como en años anteriores, pero sigue siendo un sitio donde por dinámica poblacional, por demanda, por crecimiento en general, está mucho mejor posicionada que países como zonas como Europa o Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, también sobreponderar Asia, fijarte quizá en algunas regiones atractivas menos conocidas, como puede ser Indonesia, e incluso algunos países exportadores, ya yéndonos a la zona del Pacífico, como puede ser Australia. Fernando. Bueno, yo creo que es un panorama complicado para los inversores en renta variable, pues ya sea de países desarrollados o de países emergentes. Es verdad que últimamente hemos visto como una especie de disociación entre países exportadores de materias primas y países importadores. Básicamente Asia es importador de materias primas, no le está beneficiando el entorno de subida de precios de las materias primas, pero coincido con Carlos y con Beatriz en que a nivel de valoración es verdad que ahí vemos especialmente China, pero en general también otros países asiáticos como pues un entorno favorable a nivel de valoraciones. Pero claro, son valoraciones que nosotros hacemos para un periodo, digamos, de medio-largo plazo, ¿no? En el muy corto plazo, yo creo que ahí pues estamos en un entorno, pues repito, complicado para los inversores. ¿Qué perspectivas macroeconómicas manejáis para la región? A ver, nosotros no manejamos perspectivas macroeconómicas.
hacemos valoraciones, ¿no? Y en cuanto a valoraciones es verdad que hay que separar un poco China del resto, aunque Taiwán también nos parece relativamente atractivo, pero porque ahí pues la principal compañía también tiene unas valoraciones muy atractivas, pero China, que ha sufrido mucho y que sigue sufriendo mucho, pues ahí a nivel de valoraciones te puedo decir que el descuento que estamos viendo en lo que es, digamos, la región de China o incluso de Hong Kong, pues se acerca prácticamente casi al 40%, ¿no? Raras veces hemos visto valoraciones de este tipo, ¿no? Pero es verdad que China ha sufrido mucho desde hace ya prácticamente más de un año, pero eso se transmite a nivel de valoraciones. A nivel macro, perspectivas, no somos muy macro en ese sentido. Beatriz. Sí, nosotros también, como decía, el tema de la macro para nosotros sí es muy importante y hay que separar China del resto de regiones, ¿no? Por ejemplo, China, tenemos unas perspectivas peores de lo que el gobierno chino anticipa en términos de crecimiento, 5,5, donde 5,5, pues nosotros en principio le quitamos un punto a esas previsiones. Incluso hay gente que estima 2% en China. Entiendo que por los lockdown de ahora. Claro, o sea, el tema del confinamiento tiene muchísimo que ver, pero es verdad que nuestra expectativa es que más o menos a partir de octubre, que es cuando se celebra el Congreso de Partido en China, que para que se hagan una idea los espectadores también, tiene la importancia de las elecciones en Estados Unidos, o sea, es un momento muy, muy importante, y lo que el gobierno chino quiere ahora es esa estabilidad, mantenerla hasta octubre. Y a partir de octubre, esos lockdowns, esos confinamientos, empezar a reducirlos. Por lo tanto, esas perspectivas en China mejorarán relativamente. Y luego, para también valorar las perspectivas macroeconómicas en el resto de la región, hay que tener en cuenta, como decía Fernando, el tema de la exposición que tienen a las materias primas. Entonces, intentar centrarnos en aquellos países que están o que son menos vulnerables al comportamiento de las materias primas, como podría ser Indonesia, que también ha destacado Carlos. Pues nosotros realmente a la hora a la hora de construir carteras tendemos a hacer un análisis bottom-up, como comentabais antes, pero es verdad que el marco en el que nos basamos suele ser un marco macro, y en la parte macro en la región pues creemos que va a crecer menos de lo que venía haciendo históricamente. El año pasado creció un 6,5%, el Fondo Monetario Internacional acaba de sacar su análisis y estima que va a crecer este año un 4,9%. Nosotros estamos entre un 4,9 y 4,5%. Dicho esto, si lo comparas con el crecimiento de otras regiones de países desarrollados, pues obviamente sigue siendo un crecimiento importante. ¿Cuáles son los mayores riesgos de la región? Materias primas, subidas de combustibles y subidas de alimentos. La parte de los alimentos es muy importante. Hay que tener en cuenta que, y como comentaba Beatriz, ahí en octubre tienen el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista, y las medidas que quieren implementar tienen que ir un poco de la mano para no generar desestabilización. Entonces están en una situación un poco complicada de quiero generar crecimiento, pero por otro lado tengo una presión. China es una importadora neta de materias primas, necesita comprarlo todo. Y una parte que tiene que hacer es gastar mucho en alimentar y dar combustible a su población. Entonces estás en una situación un tanto complicada de no querer meter mucho la mano en la economía para ahogarla, pero por otro lado quieres también dar impulso. Bueno, una situación en la que no queremos estar todos. Y en el resto de la región, bueno, pues al final esto es como si hablas de América y excluyes Estados Unidos, ¿no? El gran elefante es China. Entonces si China se frena, muy probablemente el resto de los países que están alrededor de China lo harán también. Quizá hay que hacer un capítulo aparte para Japón. Ha conseguido volver a tener a inflación, un país netamente deflacionario, pero sobre todo por los precios de la energía empieza a verlo. Tiene el yen desplomado, hace apenas una semana y algo habló el Banco de Japón que las conversaciones con Janet Yellen no eran para intervenir el yen y cayó todavía más. Y eso mejora las exportaciones japonesas. ¿Qué opinión, qué visión tenéis de Japón para este año y sobre todo cómo puede el inversor también a medio y largo plazo aprovechar un cambio de modelo en el que la deflación parece que se deja a un lado para también vivir un poco de inflación como el resto del mundo? Pues en nuestro caso, cuando vemos Japón, ves un mercado de la parte de renta variable altamente exportadora. Esa devaluación del yen le va a favorecer. Entonces te puedes aprovechar de una posible mejora en el índice en lo que queda de año, aunque has tenido volatilidad y caídas este año, ¿no? Inflación, pues sí, lo que pasa es que ves los datos y si te fijas en la parte principal del precio al consumo, pues ha subido
que creo que casi un 2. Si te vas a la parte que excluye energía y alimentos, todavía sí es un 0,7 negativo. Te vas a Tokio, que avanza un poco o va por delante del resto de la economía, y sí que ya empiezas a tener la parte sin energía y sin alimentos en positivo, pero no es una inflación del 8, del 10, como estamos viendo en Europa. Entonces, quizás sea un escenario medianamente benigno en el que sí te afectan a las exportaciones, o sea, si te afecta la divisa y puedes exportar más, se recoja de una manera favorable en bolsa. Cierta inflación es buena para la bolsa porque puedes traspasar ese coste a clientes. Cuando hablas de inflaciones elevadas ya cuesta más y es donde tienes un problema más grande, pero parece que Japón podría beneficiarse de esta situación. Beatriz. Pues nosotros en Fidelity estamos bastante infraponderados en Japón, y precisamente lo que comentabas del debilitamiento del yen, que en otras circunstancias sí que ha permitido a Japón comportarse mejor, creemos que esta vez puede ser que no sea tan buen comportamiento el que consiga gracias a ese debilitamiento del yen. Y es precisamente por lo que hablaba antes de esa reglobalización, donde hemos visto a gran parte de los manufactureros de Japón yéndose del país para intentar reducir costes, y por lo tanto pues ahora esas exportaciones ya no les van a ser tan rentables por ese debilitamiento del yen. Entonces, en general estamos negativos, también viendo que los datos económicos no son buenos, que esa inflación en muchos casos también se está traduciendo en un aumento de costes que debilita los márgenes de las empresas, y en principio en Japón preferimos mantenernos de momento infraponderados. Fernando. Bueno, el tema de Japón lo has recordado, ¿no? El tema de la divisa es muy importante para los inversores, porque si mira Japón en yenes, pues la bolsa japonesa es probablemente uno de los mercados desarrollados pues más rentable en lo que llevamos de año, aunque yo creo que está en negativo. Pero claro, ahí la divisa juega un papel importante. En cuanto a si Japón es, digamos, un país atractivo para los inversores, mira, nosotros la verdad es que a nivel de mercados desarrollados no vemos grandes diferencias de valoración. Ha habido como una convergencia de valoraciones tanto a nivel de países como también de sectores, ¿no? Por ejemplo, pues hoy en día la tecnología pues está prácticamente pues uno de los sectores casi más baratos, tanto a nivel digamos de Estados Unidos como de Europa. Entonces, en ese contexto de convergencia de valoraciones no vemos Japón como, digamos, un país en el que pueda destacar por valoraciones comparado con otros países asiáticos. Bonos corporativos, renta fija en la región, ¿qué opinión nos merece? Yo creo que para un inversor profesional está muy bien, pero para un inversor retail hay que considerar lo que es renta variable asiática no como una renta fija que te pueda proteger de caídas de la parte de renta variable que tenga en cartera, sino que es un aspecto que suma, digamos, al riesgo de la cartera. Lo tienes que ver como un activo de riesgo. Claro, ahí yo soy muy dubitativo en cuanto a utilizar renta fija asiática dentro de las carteras para inversores particulares, ¿no? Para inversores institucionales pues ya es otro cantar, pero yo me alejaría un poco de la renta fija asiática. Aunque es verdad que ahí pues la dinámica incluso de los bancos centrales es totalmente distinta a lo que vemos en Asia y especialmente en China respecto a lo que vemos por parte de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo, ¿no? Donde ahí hay una también clara divergencia entre pues, una posición muy acomodaticia por parte del Banco Central de China respecto a lo que vemos en la Fed o en el Banco Central Europeo, pero yo no la tocaría personalmente a nivel de carteras para particulares. Beatriz. Pues precisamente es lo que estamos viendo, y es que la mayoría de los inversores no se sienten capaces de invertir en este área de renta fija asiática. Sin embargo, dentro de lo que es la parte de investment grade, de bonos de alta calidad crediticia, sí que vemos que hay valor, sobre todo en bonos del gobierno chino, porque ofrecen mejores rendimientos y ofrecen muchísima diversificación, teniendo en cuenta que la mayor parte del mercado no está posicionado en este área. Y nosotros llevamos siendo bastantes, y quizás fuera de consenso, bastante creyentes en el high yield asiático, que ha sufrido muchísimo después de lo que ha ocurrido en el sector inmobiliario, y sin embargo ahora empezamos a ver que muchas de esas valoraciones han corregido de manera muy indiscriminada y puede ser un buen punto de entrada, pero efectivamente con un profesional detrás que sepa realmente analizar esos bonos y saber si las valoraciones y los riesgos se ajustan un poco a cada tipo de inversor.
Carlos. Pues en nuestro caso, distinguir renta fija gubernamental de corporativa. Curiosamente en emergentes tienes una dinámica distinta, aunque no parezca obvio, pero la renta fija corporativa emergente te da mayor diversificación y tiene un porcentaje elevado de investment grade y en muchas ocasiones, sobre todo la denominada en dólares, si ves el índice, comparas contra el de gobiernos, tiene menos volatilidad que el de gobiernos. Entonces, sí que nos gusta renta fija emergente corporativa. Además, puedes analizar bien las compañías y demás. En el caso de high yield asiático hay que tener cuidado por la parte de inmobiliario chino, que bueno, pues con todo lo que pasó el año pasado descuenta, pues creo que ahí están a cotizaciones de 30%, 40% sobre el dólar, y hay que tener cuidado en ese tipo de activos, porque puede ser 1-0, puerta grande enfermería, ¿no? O recuperas mucho o pierdes lo que has metido, porque el gobierno chino cada vez está demostrando más que quiere intervenir menos en las compañías de su país. Y no le importa dejar caer si cree que tiene que corregir una actitud que no cree adecuada, que eso antes no era el caso. Pues muchísimas gracias a los tres. Beatriz Rodríguez San Pedro, gestora de ventas de Fidelity. Muchísimas Muchas gracias. Carlos Capela, director de distribución de Federated Hermes para Iberia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y Fernando Luque, editor de Morningstar en España. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. A los tres. Bueno, buena semana y buen negocio. Igualmente, gracias. Hasta luego. Nos vamos un momentito a